con los funerales de los fotógrafos, jóvenes ambos, ella de 28 años, él de 26. Ellos murieron cuando cayó una estructura metálica encima de ellos el sábado durante un evento artístico organizado en el Parque Bicentenario, algo llamado Axe Ceremonia o Axe Ceremonia. Y bueno, el aire hacía unos vientos bárbaros el sábado en la tarde, entre 50 y 80 kilómetros por hora, según se había anunciado desde muy temprano a la mañana del sábado. Bueno, hubo unas estructuras que no estaban en el plan original. El caso es que una de las estructuras que tenía un oso señalizador en la punta, a unos 10, 12 metros del suelo, una grúa de estas de tijera, se cayó, pero cayó encima de los fotógrafos y los mató. En fin, ¿cómo va la indagatoria? ¿Cómo va la investigación? ¿Tú has estado averiguando, Primitivo? El tema de los funerales, Pepe, el caso de Miguel Ángel Rojas, quien él vivía aquí en la delegación Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Ayer fue velado en su domicilio, como dimos cuenta, y hoy, finalmente, después del mediodía, fue sepultado en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, también en Iztapalapa. Esto ocurrió a las 2 de la tarde. Decenas de personas acudieron a este funeral, acompañaron la carroza y el féretro en color blanco que fue sepultado a eso de las 2:30 de la tarde. Por su parte, el cuerpo de Berenice Giles fue trasladado a la ciudad de Aguascalientes. Ella era originaria de Aguascalientes, acaba de llegar hace poco más de media hora allá, a aquel punto de la República Mexicana. Se tiene programada una misa de cuerpo presente esta noche y mañana al mediodía va a ser sepultada en el Panteón de San Ignacio, en la capital del estado de Aguascalientes. Aquí en la Ciudad de México, el Congreso local, dominado por Morena, acordó citar a comparecer a Mauricio Tabe, el alcalde en Miguel Hidalgo, para que dé cuenta de cuáles eran las circunstancias, de cuáles fueron las revisiones de Protección Civil y cómo es que ingresaron estas estructuras que pues son estructuras de trabajo, se llaman plataformas de elevación de tijera, que sirven para que trabajadores pues realicen ciertas labores a altas por ejemplo, en las alturas. Cambiar un foco de un poste de luz. Pero estas estructuras se utilizan sobre todo en interiores, precisamente por la estabilidad que puede perderse en caso de que se ubiquen en exteriores. Es paradójico que hayan sido utilizadas de manera pues irresponsable en el acto ceremonia como puntos de encuentro seguro. Ahora, donde hay una coincidencia entre las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, la Fiscalía y el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, es en indagar antes que nada a los organizadores para ver hasta qué punto rompieron los protocolos de protección civil y lo que provocó esta tragedia que terminó con la vida de dos jóvenes fotoperiodistas. Es un tema importante, toda vez que también tiene tintes de carácter político. El gobierno de la Ciudad de México está culpando a la demarcación por no haber tenido la precisión y la vigilancia suficiente para que no se violentaran los protocolos originalmente aprobados. En cambio, la alcaldía está señalando que corresponde a Protección Civil del gobierno central, en todo caso, haber hecho la supervisión. De alguna manera las cosas estuvieron mal hechas porque esas estructuras frágiles, ya se vio, ante vientos de más de 50 kilómetros por hora, pues se podían venir abajo, y esto era peligroso, tomando en cuenta que había más de 40,000 personas en este festival Axe Ceremonia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿De quién fue la omisión, la negligencia? ¿A poco entraron, lo decía ayer Rafael Cardón en este espacio, a poco entraron las estructuras en la noche cuando nadie las vio? Fíjate que hay un tema interesante en ese sentido, que es que nadie ha aclarado quién estaba, si es que había, un puesto de mando de protección civil. ¿Y si era del gobierno central? O era del gobierno delegacional, exacto, o de la alcaldía, mejor dicho. Ayer nos dijo Tabe en este espacio que le correspondía al gobierno central. Pero no se ha aclarado todavía. Hoy emitió unas declaraciones en alguna estación de televisión la titular de Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, y ella señalaba que en todos los eventos masivos
se realicen en las calles o en lugares como un parque, como este caso el Parque Bicentenario, siempre se instala un puesto de mando de protección civil. No tiene que ver con el puesto de mando de seguridad, sino simple y sencillamente un lugar en donde hay especialistas encargados de vigilar permanentemente cómo están las cosas para evitar que se registre una catástrofe, una tragedia como la que desgraciadamente ocurrió el fin de semana, y aún no se aclara qué pasó, quién integraba ese puesto de mando y a quién le correspondía. Es algo que, según, como bien lo dices, el gobierno de la Ciudad de México tendría que haber sido instalado por parte de la autoridad de la alcaldía de Miguel Hidalgo. Ahora, Mauricio tal vez lo que dice. Sí. Sin embargo, el gobierno de la ciudad de Clara Brugada está diciendo, no, le correspondía a la delegación y la omisión seguramente fue del alcalde. Hay que entender que es un gobierno delegacional panista frente a un gobierno central morenista. Hay también un conflicto de carácter político y bueno, ya no le aumento más, no le meto más ruido al chicharrón, porque se está señalando que los organizadores del concierto son gente cercana a Andy López Beltrán. ¿Sabes? Hay otro punto, eso ya es demasiado. Pero hay otro punto interesante en torno a quienes tienen la concesión del parque Bicentenario. ¿Y a qué me refiero? A que ya se había dado hace unos meses, bueno, hace un par de años, otro accidente fatal en el Parque Bicentenario, también en un concierto, en donde un fotógrafo que de repente se subió a un andamio para realizar su trabajo, pues cayó al vacío y perdió la vida. Y hasta el momento no se ha llegado a una conclusión de esa investigación. Esta concesión se otorgó efectivamente en 2018 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ese otro accidente en donde falleció un fotógrafo hace ya un par de años, pues ya se dio durante la administración de Andrés Manuel López Obrador a nivel federal, de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, y ahí hay un hueco, hay una omisión en cuanto a que no sabemos qué pasó, por qué no se tomaron medidas, por qué no se hizo un esfuerzo por revocar una concesión cuando ya se había dado un accidente fatal previo a lo que vimos el fin de semana. ¿Está Juan Antonio Jiménez? Está Juan Antonio Jiménez en la línea. Juan Antonio, tú tienes lo último sobre los funerales de los fallecidos en este evento, de lo cual ya hemos comentado con Primitivo Olvera, nuestro coordinador de noticias. Adelante. Gracias, Pepe. Un placer saludarlos con la finalidad de establecer la responsabilidad que tuvieron durante el deceso de los dos fotógrafos durante el Festival Access Ceremonia. La Fiscalía Capitalina analiza la participación que tuvieron el organizador, los operadores de la grúa, los funcionarios de la Alcaldía Miguel Hidalgo y también del gobierno capitalino, así como los paramédicos que trasladaron a las víctimas a un hospital. Las investigaciones están encaminadas a establecer con claridad los tramos de responsabilidad de cada uno de los involucrados, no solo en la organización y realización del evento, sino en la supervisión del programa de protección civil y su autorización. Si bien la alcaldía Miguel Hidalgo aclaró que el programa de protección civil se vulneró por la instalación de figuras o estructuras decorativas sin previo aviso, el evento arrancó sin que ningún representante de la alcaldía estuviera presente para hacer alguna objeción y Protección Civil no frenó el concierto musical. Por ello, el Ministerio Público solicitó los permisos otorgados por la Alcaldía Miguel Hidalgo a la empresa Grupo Eco y a los proveedores subcontratados, en este caso, los operadores de la grúa y la instalación del escenario. De igual forma, son objeto de análisis los informes de las áreas de protección civil y del Instituto de Verificación Administrativa del Gobierno capitalino respecto a la supervisión efectuada en el Parque Bicentenario como parte de la autorización del programa de protección civil. Se tomó también entrevistas a los paramédicos contratados para la cobertura del evento musical, ya que los técnicos en urgencias médicas trasladaron a Miguel Ángel y Berenice al Hospital Rubén Leñero, donde llegaron sin vida, según el reporte del IMSS Bienestar. El traslado a dicha institución médica demuestra que no había ningún contrato con un seguro del servicio de un hospital privado para atender cualquier eventualidad asociada con dicho evento, como ocurrió en este caso. Todo lo anterior va a permitir establecer con claridad una línea de tiempo para revisar la responsabilidad de cada uno de los directamente relacionados con dicho evento
que el sábado culminó con un colapso de estructura que golpearon y privaron de la vida a los fotoperiodistas Itali Berenice y Miguel Ángel. Y nada más falta también checar, Pepe, que en esta ceremonia, o sea, donde se llevó a cabo de estas estructuras que se colapsaron, no se ha tenido el paradero de los equipos fotográficos de estos dos jóvenes. Eso es lo que te iba a preguntar, justamente. Los paramédicos que atendieron justamente a los dos, a ella y a él, fotógrafos, fotoperiodistas, pues hay fotografías donde se les mira atendiéndolos, sí, justamente, y hay una cámara fotográfica, la de él estaba ahí, y luego hay otras fotografías donde ya no aparece la cámara. Entonces está pidiendo a los familiares que investiguen a los paramédicos que atendieron, a los que dicen los papás ya estaban muertos y se los llevaron muertos, los sacaron de ahí a fuerza para quitarle el problema a los productores del concierto, para no engordar más el caldo del escándalo que se produjo por la ineptitud. Es lo que tiene que investigar y lo está haciendo, de hecho, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, lo de la posibilidad del robo de las cámaras. Te agradecemos mucho la información, Juan Antonio. Gracias, Pepe. Buenas tardes, noches. Gracias, buenas tardes. Había un dato que tú querías agregar. Sí, lo que comentaba Primitivo Olvera acerca de este incidente ocurrido en julio de 2023 en el Parque Bicentenario. En el mismo Parque Bicentenario. En el mismo Parque ¿Era un Bicentenario. concierto de quién? RBD. Y Ajá. ahí un fotógrafo de nombre Alberto Clavijo, pues sí, como nos lo comentaba Primitivo, sube a una altura aproximada de 4 pisos para tomar las fotografías. La estructura no soporta que en algún momento se recarga y cae al vacío, muriendo de inmediato. Gracias, Oscar. Al contrario. Primitivo, pues seguimos con esto. Hay muchas incógnitas que habrá de despejarse, no con un afán político por parte nuestra, sino informativo exclusivamente, aunque el afán político viene de otras partes y seguramente tendrán que sacar raja de todo esto, los de Morena por un lado, los del PAN por el otro. Veremos a dónde llega la situación. Gracias, Primo. Gracias, Pepe. Gracias, Primitivo Olvera.